2, 3. Buenos días, buenos días. Hoy es día 9 de julio del 2015 y estamos iniciando nuestro programa de noticias, Noticias SFAI con Aida Castañeda, el resumen. Les agradezco que nos estén acompañando este jueves. Las noticias que tenemos para ustedes en esta sesión. Como ustedes saben, pues me voy a desconectar. Las noticias se van a llamar Noticias SFAI, que es Santa Fe Associates International, y las vamos a subir grabadas a la página de SFAI México para que ustedes las puedan consultar durante la semana. Ok, entonces vamos a hacer la presentación oficial de nuevo. Vamos a empezar la grabación porque si no se va a quedar perdida. Así es que días, ¿cómo están? Hoy iniciamos las noticias SFAI con Aida Castañeda, el resumen de la semana. Hoy que es jueves 9 de julio del 2015, vamos a iniciar esta nueva serie que se va a llamar Noticias SFAI, donde ustedes podrán consultarla en la página oficial SFAI, www.sfai.mx, y en el canal de YouTube de SFAI. A partir de hoy se va a grabar nuestro programa de net, pero puedan consultar cuando ustedes quieran. Si no tienen tiempo de oírlo los jueves a las 12, simplemente entran a la página y ahí lo van a poder oír con calma y con más tiempo a veces, porque luego están ocupados y no tienen el tiempo. Así es de que a partir de hoy van a poder ustedes ver este programa grabado en nuestra página www.sfai.mx. Y hoy vamos a iniciar el programa de las noticias, pues ahora sí que con las noticias económicas. Ya saben ustedes que las noticias económicas pues nos están afectando bastante a todos los mexicanos. Estamos teniendo problemas con muchos aspectos de nuestra economía y bueno, desafortunadamente, aunque nuestras autoridades del gabinete de nuestro presidente Enrique Peña Nieto presumen de que la cosa está maravillosa y de que nos está yendo muy bien y de que el peso está súper fuerte, nuestro peso va en caída libre. Ya no queremos ni pensar en cuánto está, ahorita lo vamos a revisar, pero esta situación a todas las empresas que están endeudadas en dólares, a todos los que se están yendo de vacaciones y por ahí firmaron en dólares, a todos aquellos que por no considerarlo de manera un poco más detallada firman contratos en dólares, les está pegando muy duro este asunto. Entonces, tengan mucho cuidado para los que se endeudan en dólares, avísenle a sus clientes que la cosa está poniéndose fea, que va para peor. Yo estaba estimando, ¿se acuerdan que estuvimos platicándolo con Ramón Ortega? Y yo le decía, estamos muy próximos a los 16, y él andaba diciéndome que a lo mejor sí, que a lo mejor no. Bueno, pues ahora ya creo yo que ya estamos muy próximos, pero a los 17, así es de que bueno, ni modo. Vamos a empezar hoy hablando de nuestro flamante secretario de Hacienda,
Nuestro querido Videgaray, que ya saben ustedes que aquí es cliente frecuente, ¿no? El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, nos dice el día de ayer que la recaudación de impuestos ya sustituye los ingresos por petróleo. Qué notición, si era lo que siempre estaban planeando hacer, cierto o no. Lo que nos tenían guardado y los que siempre han querido hacer es precisamente esto, ¿no? La recaudación fiscal sustituye a los ingresos por petróleo. Ya ven que juntábamos muy poquito con el petróleo, que representaba casi la mitad de los recursos del país. Imagínense cómo le han pegado al pobre contribuyente, ¿no? Al tiempo que se sumaron desde diciembre de 2014 a mayo de este año, unos 12 millones de nuevos contribuyentes, nos reveló nuestro flamante secretario. Anduvo de visita por allá en Yucatán y este martes participó en actos con el gobernador estatal Rolando Zapata Bello, para aquellos que no sabían cómo se llamaba el gobernador de Yucatán, relacionados con la banca de desarrollo en movimiento, caravanas de crédito. Ya saben que si algo le gusta a nuestros secretarios, andar dando crédito para que todos puedan entrarle a la cuestión de tener un pequeño negocito, convertirse en RIF y dejarle más dinerito al gobierno. El funcionario dijo que en 2012 el dinero por ventas de hidrocarburos representaba el 40% de los ingresos nacionales y ahora esto se ha reducido a solo el 16%. Y nos preguntamos todavía por qué nos anda yendo tan mal. Ante la reforma hacendaria que permitió incrementar la recaudación fiscal en México, pues imagínense, hemos sustituido todo lo que perdimos con el petróleo a través de juntar más y más impuestos. Manifestó que solo de diciembre del año pasado hasta mayo del 2015 aumentó el número de contribuyentes en un 24% en comparación al mismo periodo de 2013 a 2014, lo que representa más de 12 millones de nuevos contribuyentes en el país. Hemos disminuido nuestra dependencia de los ingresos petroleros, pero no por gusto, sino por necesidad. Y ante la caída drástica de los precios internacionales del crudo, esto ha sido de vital magnitud para que nos podamos seguir sosteniendo. Descartó que la situación que se vive en países como Grecia repercuta negativamente en los mexicanos ante la inestabilidad de los mercados. Yo francamente siempre me he preguntado si adentro de la Secretaría de Hacienda habrá una burbuja de cristal donde viva mi querido Videgaray, que además le han de estar inyectando oxígeno así tipo Michael Jackson, para que él viva en un mundo color de rosa. Seguramente pasan por ahí nubecitas de angelitos diciéndole, no te preocupes Luisito, no pasa nada. En México nunca pasa nada más que en el Canal 5. Bueno, descartó que tenemos una política monetaria sólida, con acumulación de reservas internacionales y la contratación de una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por casi 70,000 millones de dólares. Destacó de tal forma que tenemos estabilidad a pesar de la situación del mercado cambiario, apuntó. Y todos estaban tan contentos que no sabían cómo reflejar esa alegría que los embargó después de oír a nuestro secretario de Hacienda. Señaló que hasta el pasado abril las declaraciones de personas físicas se incrementaron en un 20% y el índice de empleo también creció al 4.2% sobre el registro de 2014. El número de registros ante el régimen de incorporación fiscal, el superfamoso RIF, subió de 3.5 millones de los inscritos al extinto régimen de pequeños contribuyentes a la nada despreciable suma de 4.4 millones de contribuyentes. Bueno, pues cada uno de ustedes tomará de estas declaraciones pues la parte que más le guste, pero por lo pronto yo creo que nunca podremos sustituir, por mucho que nos expriman, por mucho que nos aprieten el cinturón y por mucho que nos ahoguemos en deudas, lo que estábamos recaudando por el petróleo. Acuérdense que nuestra economía estaba basada en lo que cobrábamos por la venta del crudo. Y es como quererle sacar agua a las piedras, ¿no creen? Además de que cada vez por aquí, por debajo del agua,
se nos van escapando y escapando personas que no quieren seguir contribuyendo a lo que está pasando en este gobierno, donde cada vez hay más motivos para sospechar de su incapacidad. Bueno, por otro lado, y en otro tipo también de noticias que tienen repercusiones para toda la sociedad, tenemos esta noticia que nos está dando el Infonavit, que ya se está iniciando la reestructura de los créditos de lo que es el salario mínimo vigente hacia otro esquema. Bueno, el nuevo esquema del Infonavit dará beneficios como tasas fijas y estará disponible para todos los acreditados en enero del próximo año. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos decirle a las personas que tienen créditos en el Infonavit? ¿Qué es lo que hay que considerar antes de cambiarse? Bueno, antes de cambiarse del esquema de estar pagando a través del salario mínimo, hay que pensar en cuáles son las ventajas y las desventajas. Aquí tenemos un pequeño cuadrito que nos dice: a pesar de las ventajas que ofrecerá este esquema, es recomendable que sepa cómo se comportará su deuda con la reestructuración de los créditos. Beneficios. Número 1. El saldo insoluto del crédito será en pesos, por lo que el acreditado dejará de estar sujeto a los incrementos anuales del salario mínimo. Ya saben, cuando van con el salario mínimo vigente, pues cada año aumenta el salario mínimo y cada año obviamente les aumentan sus pagos. Al cambiarse a este esquema que no está basado en el valor del salario mínimo, pues ya sabrán ustedes que no habrá incrementos anuales. Número 2, el pago fijo de la amortización del crédito será en pesos a partir del momento de la reestructura. Número 3, el saldo insoluto disminuirá desde el primer pago posterior a la reestructura. Y número 4, al ser su pago fijo, la mensualidad será una porción cada vez menor de su ingreso, conforme éste crezca con el tiempo. ¿Cuáles son los requisitos para cambiarse de sistema de pago en el Infonavit? Bueno, pues que su crédito tenga una antigüedad mayor a 5 años y menor a 10 al momento de la reestructura. Y esto es porque durante los primeros 5 años es cuando más se cobran intereses y menos se aporta capital. Y la siguiente deberá tener un muy buen comportamiento en el pago de su crédito, sin riesgo de extensión, pagos omisos, prórrogas o reestructura en su historial. Como siempre, por poco le ponen y que no esté en el buró de crédito, que ya saben ustedes que ahora en el país todo lo basan en el buró de crédito. Y como a todos nos meten al buró de crédito, todos estamos bien amolados. Bueno, uno de los problemas más comunes de los acreditados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el famoso Infonavit, y que uno de los problemas más comunes que se tiene para pagar el préstamo es que a pesar de cumplir con las obligaciones, la deuda la deuda que se adquiere con el organismo no disminuye. De eso es de lo que más se queja la gente, que paga y paga y paga, y en lugar de que baje y baje y baje, no disminuye lo que deben al Infonavit. Pero ¿qué tal la casita que compraron? Ya se les anda cayendo a pedazos, ya no tiene techo, ya por ahí los baños se descompusieron, en fin, ¿no? Ya las puertas se cayeron, cuando mejor nos va. La deuda que adquieren, como les digo, se hizo a través de una modalidad de veces del salario mínimo vigente. Si usted presenta una problemática parecida, tenemos muy buenas noticias, dice el Infonavit. El organismo anunció el arranque de su programa piloto de reestructura de créditos de veces de salario mínimo a pesos, donde se elegirá en una primera etapa y de manera aleatoria, ya saben dónde quedó la bolita, a 15,000 acreditados que, además de cubrir sus pagos bajo este último esquema, gozarán de una tasa de interés fija del 12% anual, con un costo anual total del 10%. Nos dice el director general del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa, que dentro de los beneficios de esta reestructura
del crédito de veces de salario mínimo está que la deuda del acreditado dejará de estar sujeta a los incrementos anuales del salario mínimo y el saldo insoluto, el monto de la deuda, será cubierto en pesos. Yo pienso, sinceramente, que si tenemos un Instituto Nacional para la Vivienda, no debería de estar pensando el instituto en ver cómo le quita más dinero a los pobrecitos que pidieron sus casitas en el Infonavit, sino debería de estar pensando desde el principio de qué forma procurarle la vivienda al pobre mexicano que no la tiene con el menor costo posible, porque estos señores se supone que no deben de enriquecerse ni de estarle ahogando al trabajador con más y más problemas, sino que deben de darles el crédito de manera de que todos puedan cumplirlo de manera rápida, expedita y sin tanto costo extra, porque al fin y al cabo todo este dinero se saca de los mismos mexicanos que pagamos impuestos y es el cuento de nunca acabar, porque aquí lo que parece son usureros, parecen del Fondo Monetario Internacional y no del Infonavit. Aquí nos dice Sergio de allá de Reynosa, Tamaulipas, considero que el Infiernobit, por decirlo menos, debió lanzar un simulador para saber si realmente conviene este cambio y saber cómo quedan dichos créditos y no llevarse chascos para variar. Y la otra, imagínate, si aleatoriamente a 15,000 se los van a dejar ir el pobrecito crédito nuevo, pues estos pobres 15,000 no sabemos cómo les va a ir al final de cuentas, porque ya saben que cada vez que ellos inician con esto de reestructuras y de nuevas formas de cobrar los créditos, no siempre son en favor de los pobres trabajadores, ¿no? Nos dice Murat, el saldo insoluto disminuirá desde el primer momento de pago posterior a la reestructura. La mensualidad será una porción cada vez menor a medida de que el derechohabiente incremente su ingreso, aspectos que actualmente no convienen en el esquema de veces de salario mínimo, porque imagínense ustedes, cada vez que gane más el trabajador va a tener que pagar más por la casita y se va a quedar con menos dinerito y entonces pues a nadie le conviene el asunto, ¿no? Los créditos otorgados por el Infonavit en veces de salario mínimo pueden encarecer hasta en un 17% del monto de hipotecas, siendo porque estos aumentan cada año cuando se actualiza el salario mínimo. Sin embargo, bajo este esquema en pesos, el incremento ya no se verá reflejado según estimaciones del organismo. Pero yo me pregunto, con todo lo que está pasando en nuestra economía, con todo lo que le está pasando a nuestro pobrecito peso, etc., etc., yo creo que al rato se les va a ocurrir otra cosita, porque ya lo poquito que esté pagando en pesitos el trabajador, pues no va realmente a servirle al instituto, ¿verdad? Entonces, bueno, tendremos que esperar qué es lo que pasa con esto del cambio a pesos y qué tan mal le va al pobre trabajador, ¿no? Pues sí, como dice acá nuestro compañero Mauricio del DF, la mayoría de los trabajadores con crédito Infonavit gana 6,000 pesos mensuales y su crédito tiene una tasa del 7%. Ahora pagará el 12% fijo anual y ahí viene el ajuste, ¿no? Al final del día, ¿tú crees que Murat nomás lo quería hacer por ayudar al trabajador? Bueno, ¿le conviene esto a todos los acreditados? Murat Hinojosa indicó que no a todos los acreditados les puede convenir la reestructura, ya que esta se debe hacer entre el año 5 y el 10 del crédito, ya que la parte más intensa de intereses se da en ese lapso. Una vez que se superan los primeros 10 años del crédito, pues ya el pobre trabajador ya se ahorcó, o ya tiró la casa, o ya la abandonó. Empieza a disminuir la carga de la amortización de los pagos, es decir, una reestructura después de este periodo no resultaría conveniente, ya que podría resultar más caro, como dicen por ahí, el caldo que las albóndigas. Yo creo que de veras lo deben de pensar muy bien los trabajadores y ustedes que son contadores de empresa o que por ahí les piden ayuda, que les piden su opinión profesional para pedir una casita del Infonavit, yo creo sinceramente
que hay que pensarlo varias veces antes de decidirse, porque al rato sale más cara que una casita que conozco yo por las lomas de Chapultepec, que está toda blanquita. No les vaya a salir más carita, ¿eh? Si usted no ha elegido esta primera fase para hacer el cambio de su crédito, no se preocupe, porque en enero se arrancará este programa de lleno y el instituto prevé reestructurar entre 800,000 y 1,000,000 de créditos en los próximos 5 años. Es importante que el instituto pueda calibrar una serie de variables para que el programa arranque en plenitud. Primero, que se tenga la capacidad de poder atender en escala a los diferentes derechohabientes que tendrán que ser sujetos de esta reestructura. También debemos de tener lista la plataforma tecnológica. Ay, caray, eso me suena conocido. Este piloto nos permitirá conocer todo eso. Hablando, fíjense, dándonos una pequeña desviadita. Ayer tuvimos, ahora sí que por una casualidad del destino que no parece tan casual, problemas en Estados Unidos en la bolsa de valores, en United y en algunas otras empresas. Esto es preocupante porque uno podría pensar que de repente pues falla algo en sistemas, pero que fallen 2 o 3 situaciones tan importantes como una línea aérea que tuvo que cancelar más de 3,500 vuelos en 2 horas, creo que sí se puede considerar un ataque cibernético. ¿Y esto qué nos lleva? Pues a saber que aunque estamos basados en tecnología pura, aunque todo lo manejamos ya a través del internet, a través de sitios web, a través de todo lo que significan los sistemas, seguimos siendo vulnerables, seguimos siendo víctimas de ataques de hackers, de ataques de personas como estos de Anonymous. Entonces, lo único que nos muestra toda esta situación es la fragilidad que tienen estos sistemas. Por más candados y por más cosas que les metan, siempre podemos llegar a ser víctimas de un ataque cibernético. Así es de que yo le recomendaría al gobierno de nuestro país que echara sus barbitas a remojar, porque pues no estamos exentos de que un día de estos, que ya ha pasado, ¿verdad?, se nos hackeen por ahí nuestros sistemas y se roben toda la información de, digamos, el SAT, el Infonavit y el IMSS, ¿no?, y algunos otros por ahí. Nos dice finalmente el Infonavit que el promedio de los créditos está alrededor de 270,000 pesos y el trabajador tiene que desembolsar alrededor de 1,700 pesos mensuales en un periodo entre 18 a 20 años. Entre estos 15,000 créditos de inicio serán el equivalente a una cartera de 3,000 millones de pesos y, de acuerdo con Morat Hinojosa, esta conversión se hace gracias a las sanas finanzas del Infonavit. Los requisitos necesarios para que los acreditados puedan acceder a este programa se encuentran, pues, que tengan, como dijimos, un buen historial de pagos y que su antigüedad sobre todo sea de la que ya hablamos. Bueno, pues estas son algunas de las noticias que están ahora sí que provocando ruido en este asunto de el IMSS, el Infonavit y el SAT. Bueno, pues fíjense ustedes, vamos a empezar a hablar de cómo están las cosas en nuestro país en lo que se refiere a finanzas y economía. El Fondo Monetario Internacional pasa la tijera al Producto Interno Bruto de México para 2015 y 2016. No sé si se han ustedes dado cuenta, pero reiteradamente cada semana tenemos que volver a hablar de lo mismo. Se recorta y se recorta y se recorta nuestra previsión de crecimiento, y por otro lado nuestras autoridades siguen, dice y dice, que cada vez estamos mejor, que nos está yendo súper bien, que nuestro peso está más fuerte que un roble, que nos está yendo de maravilla, que no importa que no tengamos petróleo, que total, ¿para qué lo queremos si es bien contaminante? Está bien negro y nos cae regordo. Y bueno, Dios guarde la hora, ¿no? Ándale, Sergio, burlándote de mis noticias optimistas.
El Fondo Monetario Internacional redujo este jueves la previsión de crecimiento para la economía mexicana. Prevé que deberá exhibir este año un crecimiento del 2.4% en desaceleración con relación a los datos anunciados en abril, cuando se estimó que iban a ser alrededor del 3%. ¿Se imaginan ustedes? Nada más en estos meses, de abril a julio, que hoy estamos a 7 de julio, no es cierto, al 7 de julio, siempre ando cambiando yo las fechas, al 9 de julio, ya redujimos otra vez un 0.6%. Para 2016, el Fondo Monetario Internacional también rebajó la previsión de crecimiento de 3.3 a 3%. El debilitamiento de la actividad económica en Estados Unidos provocó consecuencias en las economías de México y Canadá, sus aliados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TELECAN, estimó el Fondo Monetario Internacional. En un reporte actualizado de sus perspectivas económicas mundiales, el Fondo Monetario Internacional apuntó que entre los factores que contribuyeron al debilitamiento de la actividad económica en los Estados Unidos se encuentra el duro temporal de invierno que pasaron, el cierre de puertos y una reducción de la inversión de capital, también en el famoso sector petrolero. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues estar pensando a nivel mundial que quizá debemos cambiar nuestros valores, dejar de pensar en que el petróleo va a ser lo que es y va a seguir siendo algo muy fuerte, algo que va a sostener a las economías, y que lo que necesitamos es diversificarnos, modificar nuestra forma de ver la economía a nivel mundial y buscar otras alternativas de crecimiento, porque el que estamos llevando no nos está dando muy buenos resultados. Y un país que crece por ahí del 2.4%, pues como que no está creciendo, ¿no? Aquí tenemos los grandes retos. El Fondo Monetario Internacional espera que para 2018, con un proceso de ajuste fiscal, vuelve la burra al trigo, los requerimientos financieros del sector público lleguen a un nivel manejable. Fíjense ustedes cómo están aquí las gráficas de la deuda pública. Brasil está alrededor de los 66.2. India en 64.4. Esto es el porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto. México alrededor del 51.4, Argentina en el 49.5, el promedio estará alrededor del 43.9 y China estará por ahí del 43.5, cuando Rusia estará únicamente en un 18.8%. Esto es lo que pretende el Fondo Monetario Internacional para 2018, pero en realidad pues no sabemos cómo nos vaya a estar pintando la situación si seguimos con todos estos problemas de inestabilidad a nivel mundial. Para Canadá, el Fondo Monetario Internacional proyecta ahora que su economía crezca 1.5% en 2015, una baja de 7 décimas de punto respecto a un estimado en abril anterior. El déficit refleja en gran medida una inesperada contracción de la oferta en Estados Unidos con sus consecuentes derrames a Canadá y México, se señala en este reporte. Por otra parte, se indicó que la situación en Grecia no ha resultado hasta ahora en contagios significativos. El fondo proyectó un crecimiento global de 3.3% en 2015, marginalmente menor al del 2014, con un repunte gradual en las economías avanzadas y una desaceleración general en los mercados emergentes y en los países en desarrollo. Desafortunadamente, pues nosotros estamos en la segunda parte del precepto, así es de que tendremos, según el Fondo Monetario Internacional, una desaceleración general en nuestros mercados, ya que nos seguimos considerando después de todo un siglo como un país en desarrollo. Para 2016 se espera un fortalecimiento de la actividad económica global que resultará en una proyección de crecimiento del 3.8% a nivel global, ojalá, ¿verdad? En los mercados emergentes, la desaceleración refleja un menor precio de materias primas, condiciones de financiamiento externo estrechas,
cuellos de botella estructurales y la situación de China y la tensión económica relacionada con factores políticos. Vamos a tratar la próxima semana un poquito más del problema de China. Acuérdense que por ahí varios analistas económicos consideran a China como una burbuja a punto de explotar, que cuando explote su crecimiento económico va a salpicar a todos los demás países y va a traer consecuencias graves en todos los mercados, ¿no? Así es de que tendremos que ver con un poquito de más detalle la situación china, que ahorita se ha visto un poquito opacada por esta situación que tenemos respecto de Grecia. Como decíamos al principio, el dólar abrió en 16.10 pesos a la venta en los bancos. Aquí en Chinatown, en Koreatown, aquí por la zona rosa, ayer lo estuvimos viendo a niveles de 15.50. Ya muy preocupante porque pues ya en los bancos, como les digo, está en 16.10 y me acaban de mandar la cotización del euro en Bancomer y la cotización en euro en Bancomer está en, ahorita les digo, a la venta precisamente en 17, a ver, espérenme, Bancomer 17.46 hasta 17.70. De 17.46 hasta 17.70 se está manejando el euro en Bancomer. Y bueno, como saben ustedes, en las sucursales del Distrito Federal se ha estado ofreciendo el dólar hasta en 16.10 y ayer se hizo hasta en unos 10, en una compra mínima de 15.18. El euro perdió varios centavos y como les digo, hoy está en, Ramón nos confirma, 17.68 y llegó a venderse hasta en un máximo ayer de 17.74. Mientras el yen se oferta hasta en 0.132 por peso. De acuerdo con Banco Base, el peso gana en línea con la mayoría de las divisas emergentes luego de que los datos en Estados Unidos revelaron que las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo incrementaron durante la semana pasada. Por otro lado, el gobierno de Grecia presentará un nuevo plan, el cual será analizado por el Eurogrupo. Los acreedores prestarán especialmente atención a los detalles en una carrera contra el tiempo para evitar que el país heleno abandone la famosa eurozona y el euro. El diario oficial de la Federación, el Banco de México, informa que para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, el tipo de cambio se fija en 15.81. Y les recuerdo que hasta hace muy poco, en octubre de 2014, estábamos manejando el peso alrededor de los 12.60. Entonces esta situación, pues como verán ustedes, es preocupante para todas aquellas empresas que están endeudadas en dólares, preocupante para todos aquellos que tienen pues que hacer cambios, pues que tienen que tener el tipo de cambio presente en sus actividades diarias y todo esto pues creo que da un clima, proveedores en dólares, etcétera, da un clima de inestabilidad, de inseguridad. A mí no me gusta mucho, no me gusta para nada que no se hable claro al pueblo y que no se diga que nuestra moneda abiertamente se está depreciando, no devaluando, como dijeran por ahí los economistas, ¿no? Antes, cuando yo era, cuando yo era chica, nos íbamos de repente a devaluaciones del peso verdaderamente impactantes, como de decir que estábamos a 20 y en un día estábamos a 120 pesos por un dólar, o de repente estábamos a 40 y al otro día estábamos a 80. Eran verdaderas devaluaciones que impactaban al país de una forma, tremenda, ¿no? La tasa de interés crecía de manera galopante, los bancos lo manejaban alrededor del 120%, entonces mucha gente se dedicaba únicamente a tener su dinero en el banco y a vivir de sus intereses. Toda esta situación que vivimos en el siglo pasado
como todos los movimientos económicos, políticos y sociales, son recurrentes, dan la vuelta, son cíclicos. Entonces, estemos esperando por ahí que una vez más nuestro país se ve inmerso en esta vueltecita de la devaluación, la inflación, la tasa de interés antes y la pobreza extrema. No estamos tan lejos de ese asunto. Esta nueva generación quizá no lo ha vivido, quizá no lo ha experimentado, pero bueno, la situación nos va a pegar y nos está pegando duro. Bueno, según nos dicen que devaluación se utiliza cuando la moneda, por ejemplo, el gobernante dice, el gobierno, el Banco Central dice, voy a devaluar la moneda por así convenir a los intereses de nuestro país y a partir de mañana va a costar 80 por 1. Y la depreciación pues es la que está sufriendo por efectos del mercado. En fin, ahora nos estamos depreciando porque los agentes externos nos están obligando a tener un tipo de cambio distinto al que nosotros quisiéramos. Cuando devaluamos, Luis, es cuando decimos nuestra moneda a partir de hoy va a costar 20 por 1 porque pues nuestras reservas, nuestras deudas, etcétera, no nos permite tenerla a otro nivel. En el caso de la depreciación, pues es fortuita y debida a los cambios externos. Nos dice aquí Alejandra, es por cuestiones internas. Exactamente, muy bien, hasta pareces mi alumna. Eso es lo que está pasando, desafortunadamente aquí con el dólar. Pero para todos aquellos que queríamos salir de vacaciones, darnos una vueltecita por Disneylandia, comprarnos unos trapitos por ahí en el outlet, pues cada vez este sueño está siendo más lejano, ¿no? Hoy nos tocó acompañar a unos clientes de viajes a tramitar su visa y les comentaron, ándele, muy bien, ya sé que por ahí anda el maestro Chamblati también echándonos porras. Nos comentaron que entraron al CAS, ya saben, el centro de atención de visas, y les dijeron que las visas están tardando entre 4 y 6 semanas para llegar. Imagínense ustedes, entre 4 y 6 semanas está tardando actualmente el trámite de visa, aunque ya está funcionando al 100% la embajada. Y pues con el atraso que tenían, y además que acuérdense que estamos en el mes de vacaciones más intenso, porque pues ya en agosto mucha gente entra de nuevo a clases, muchos chicos entran a estudiar de nuevo, los papás aprovechan este mes de julio para llevarlos de vacaciones, y entonces está absolutamente saturado todo lo que se refiere al trámite de visas y están tardando, imagínense, hasta 6 semanas. Así es que si ustedes tienen que hacer el trámite de visa para poder salir de vacaciones, considérenlo, no compren boletos porque no ayuda en nada tener boleto pagado para que la embajada apresure sus trámites. Solamente si cuentan con ustedes con su visa, hagan la compra de sus boletos. De otra manera, consideren que si en la embajada nos están diciendo que van a tardar 6 semanas, pues pueden llegar a tardar un poquito más, yo diría 7, 8 semanas. Entonces no hagan planes antes de esa fecha porque no van a poder contar con su visa, pero vean el lado amable, tampoco se van a poder estar gastando los dólares, los dolaritos por ahí que andan debajo del colchón, ¿verdad? Ahora que la situación en Estados Unidos tampoco está tan buena, ¿no? También han subido mucho los precios, también están sujetos a una gran inflación y por consecuencia pues no están tan baratas las cosas como llegaron a estar. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes de esta crisis griega, de toda esta tragedia griega como se le conoce y todo lo que ha estado pasando. Pero quiero comentarles un poquito, vamos a hacer un poquito de historia de cómo es que dan vueltas la vida, ¿no? Porque ahorita, bueno, pues como saben ustedes, la famosa troika, el famoso Banco Central, la Comunidad Europea, todo el mundo está encima de la pobre Grecia, sobre todo Alemania,
diciéndoles que tienen que pagar, que para qué se andan ahora sí que suenan como el papá que está regañando al hijo. ¿Para qué te gastaste tu domingo si ya sabías que nada más tenías eso? ¿Por qué le fuiste a pedir prestado a Paquita para irte a comprar un videojuego si no lo tenías y ahora quién lo va a pagar y con qué lo vas a hacer y te vas a tener que meter a trabajar y por qué te andas gastando lo que no tienes, etcétera, ¿no? Así andan estos países con la pobrecita Grecia, ¿verdad? Que se endeudó hasta más no poder, que si la viéramos en nuestro famoso en nuestro famoso buró de crédito, bueno, sería la peor de todas, la más mal portada, la famosa Grecia, ¿no? Sin embargo, como les digo, como todos los eventos son cíclicos, esto ya había sucedido en otras ocasiones y a otros países cuando también se metieron en problemas económicos. Y vamos a ver qué fue lo que le pasó a Alemania cuando Alemania también tuvo una deuda muy grande y qué fue lo que le sucedió, ¿no? Bueno, pues resulta, ¿qué pasó cuando Irlanda, Grecia y España le perdonaron la deuda a nada menos y nada más que Alemania? Quizá como les digo, para algunos es poco conocido que Alemania se benefició de una generosa condonación de deuda al principio de su famoso milagro económico. El Acuerdo de Londres sobre la deuda alemana, del que se celebra el 60º aniversario, es decir, hace 60 años que esto ocurrió, el 27 de febrero del próximo año, es un oculto ejemplo de reestructuración moderna de deuda soberana, algo sorprendente al considerar su eficacia en la recuperación de sostenibilidad de deuda alemana. Los niños y las niñas no acostumbran a aprender nada del acuerdo en sus clases de historia y en los medios de comunicación se limitan a hablar de este casi desconocido hecho, que en estos días es prudente recordar cómo se evitó la quiebra de este Estado, esta quiebra inminente tras una serie de oportunas y rápidas negociaciones. Esto lo estamos comentando para que ustedes vean que quizá todos y cada uno de los países, hasta los más fuertes actualmente, se han visto inmersos en un impago, ¿verdad? En un trance durante el cual es imposible pagar lo que se pidió prestado para crecer. En contraste con el trato que actualmente le está dando Alemania a Grecia, Alemania se benefició de una condonación de una importante suma que debía y que fue sostenida por Grecia. A Grecia se le está forzando a pagar su deuda para evitarle una gran recesión y afectar grandemente a su sociedad. Sin embargo, en el año de 1953, uno de los que fueron generosos acreedores de Alemania fue justamente Grecia, a quien no le importó los crímenes de guerra. Fíjense que estamos hablando de 1953 y que ya había pasado todo esto de la ocupación nazi, todo esto de la vida hitleriana en Grecia, con todo lo que afectó a los países europeos. Sin embargo, al ver ellos que Alemania estaba inmersa en este problema de no poder pagar, Grecia, España e Irlanda se unieron para hacerle una gran cancelación a la deuda a Alemania y así permitir que este país siguiera creciendo. Dejaron a un lado todo lo que fue, les digo, la ocupación alemana, todos los años que estuvieron ocupando su territorio, toda la matanza que hubo durante los años de la Segunda Guerra, y con tal de ver crecer a esta parte central de Europa, pues estos países le condonaron a Alemania una deuda bastante grande. Fue una emergencia económica que resultó en el sobreendeudamiento de Alemania y que estos países decidieron perdonarle una deuda muy grande para permitirle el crecimiento económico. Lo que se hizo fue cancelar alrededor del 50% de la deuda a Alemania,
quien era incapaz de pagar su deuda pública externa, ya que se encontraba en la etapa de la posguerra y estaba prácticamente destruido el país. Entonces, pues lo que se hizo fue hacerle una quita del 50%, unos 30,000 millones de marcos, o el 150% de sus exportaciones de 1950. Respecto al remanente de la deuda alemana, se le concedió un alivio adicional con una reducción del interés en distintas vertientes. Sí, yo no digo que no, el asunto es que todos los países se unieron. Fíjate tú lo que vamos a ejemplificar, que no es a través de la superpresión, que no es a través de ahogar al país vecino. ¿Cómo se puede lograr un crecimiento? Por eso es que Irlanda, España y Grecia decidieron hacer esta quita de la deuda externa de Alemania con el fin, bueno, y además por las condiciones especiales que tenían en las que el país estaba prácticamente destruido. ¿Para qué? Para habilitarlo, para permitirle crecer. ¿Y en qué se convirtió Alemania actualmente? Pues en una de las primeras potencias económicas, políticas y sociales del mundo. Si no se le hubiera hecho esta condonación de la deuda, te aseguro que Alemania no sería lo que soy. ¿Por qué? Porque se hubiera visto ahogada en deudas y se le hubiera impedido crecer. La conferencia sobre las deudas anteriores a la guerra tuvieron lugar en Londres entre el 28 de febrero y el 28 de agosto de 1952, en la que participaron 22 delegados de los países acreedores, el Banco de Pagos Internacionales y representantes de acreedores privados. Después de las negociaciones se agregó a Estados Unidos. Durante el proceso entre 1951 y 1953 se firmaron los acuerdos para que la deuda pública y privada de Alemania se pudiera reducir. Entre los países firmantes estuvieron Bélgica, Ceilán, que actualmente es Sri Lanka, Dinamarca, Francia, Grecia, Irán, Italia, Yugoslavia, Canadá, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Pakistán, Suecia, Suiza, España, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Hasta 1963, los siguientes países y territorios aceptaron el acuerdo, y estos fueron Adén, Egipto, Argentina, Australia, el Congo belga, las Islas del Canal, Chile, Finlandia, las Islas Malvinas, Gibraltar, Israel, Camboya, Camerún, Malta, Marruecos, Nueva Guinea y Nauru, Nueva Zelanda, Países Bajos, Rodesia del Norte, la actual Zambia, y Nyasalandia, que actualmente es Malawi, Austria, Perú, Siria y Tailandia. Vamos a ver si la troika, como dices Ramón, definitivamente quiere o puede cancelar hasta el 30% de la deuda en Grecia. La situación está complicada. ¿Por qué? Porque no podemos detener el crecimiento o en este caso la desaceleración de un país simplemente por hacer la quita de la deuda. Son obviamente situaciones distintas, obviamente las realidades que se están viviendo en los años 50 y actualmente son opuestas. Sin embargo, hay que ver los resultados que se obtuvieron a través de la quita del 50% y los que puede haber ahora cuando China esté problemada, cuando tenemos problemas en otros países de la eurozona, como han sido Portugal y España, cuando tenemos un país como Alemania que está empoderado y que tiene, pues ahora sí que muy complicada la situación, ¿no? Hay que estarlo analizando desde el punto de vista global, porque no solamente va a afectar a la economía de la eurozona, va a afectar a toda Europa, va a afectar hasta China, Estados Unidos, Canadá y México. Obviamente a nuestros países de Sudamérica, como los que vimos en la gráfica anterior, que serían Brasil, Chile, Argentina, entre las digamos, más afectadas a nivel mundial, ¿no? En Alemania también se le permitió llamar a consulta, como sucedió en la semana pasada en Grecia, que lo estuvimos comentando,
y se logró que todos estos países se comprometieran para fortalecer, en lugar de hundir, a lo que actualmente es la Alemania actual. Entonces, tendremos que analizar con mucho cuidado y ver cuáles, bueno, en esta parte, digamos, se logró que este país, que estaba seriamente endeudado por el caso de todo lo que fue la guerra, se logró consolidar y sacarlo adelante. En el caso actual de Grecia, quién sabe si con la quita hasta incluso del 50% de la deuda externa, de la deuda que se tiene con la troika, pudieran salir del bache económico, ¿no? Ahorita es preocupante que los bancos sigan cerrados, que únicamente se les permita a los griegos sacar 60 euros por día, que no se les permita acceso a su dinero en los bancos, a sus ahorros, y que además el pueblo se manifestó en contra de estar pagando lo que sus gobernantes endeudaron. Imagínense si aquí nos pusiéramos también a decir que no queremos pagar lo que nuestros queridos gobernantes tienen y se han endeudado, en qué problema político nos meteríamos, ¿no? Sí, tenemos que buscarle alternativas, como dice Ramón, tenemos que buscar otro tipo de desarrollos, quizá tenemos que, como les digo, centrar más la economía en otro tipo de actividades y no solamente la petrolera, que nos ha estado yendo pero bastante mal, y quizá tenemos que analizar, como dice este documento, el fracaso de la troika como alternativa económica. Tuvimos, como vimos, el rechazo de la mayoría de los griegos este 5 de julio, con un contundente 60% de la población que se niega a que su país se someta a los caprichos financieros de la troika. Es importante considerar que el origen de la crisis de la deuda griega es consecuencia de la desregularización de los sistemas financieros internacionales, quienes han provocado el incremento de las vulnerabilidades en los mercados globales, generando riesgos del tipo sistémico, obligando a los estados nacionales a emitir constantes rescates financieros. Por otra parte, los elementos que definieron a las propuestas de la troika sujetaban a la economía griega a una serie de políticas de austeridad, recortes en educación, recortes en salud, recortes en vivienda y todo esto hasta el año 2018. Situación que deprime los niveles de inversión, producción y empleo de su economía. Ya los griegos la están sufriendo, la están pasando duro, para todavía decirles que van a tener todos estos cambios, que obviamente también se les van a hacer sus famosas reformas hacendarias, reformas en educación, reformas en energéticos. No lo duden, porque nosotros sí nos sometimos, pero ellos, es decir, las propuestas unilineales emitidas por el Fondo Monetario Internacional, no considerando dentro de sus proyecciones que agravarían la problemática estructural de Grecia, encaminándola a entrar a un círculo vicioso de estancamiento por las siguientes décadas. La situación de Grecia es difícil, aunque nuestro secretario de Hacienda, Luis Videgaray, diga que no nos está afectando, la verdad es que ya tenemos niveles del peso muy preocupantes y nuestra economía cada vez, como vimos en la nota anterior, se está reduciendo nuestro nivel de crecimiento. Y bueno, por hoy, y ya, aunque ya les di por ahí también algunas buenas noticias, como son nuestras próximas convenciones y reuniones y aniversarios, vamos a terminar con vamos a terminar hoy con este análisis que hicimos de Grecia, de los países europeos y de nuestra situación nacional, con las noticias de este día, las noticias SFAI de la semana, y los veo la próxima semana, esperemos que con una mejor noticia, con una mejor economía, con un mejor panorama económico, político y social. Y por hoy también no quiero dejar pasar esta situación, nuestro queridísimo
y nunca bien ponderado y nunca entendido gobierno del Distrito Federal, donde a partir de mañana vamos a tener la posibilidad de que, no importando la fecha en la que adquirimos nuestro vehículo, podemos ir al centro de verificación y obtener una calcomanía 0 que nos permite circular diario, 1, 2 o la que nos toque de acuerdo a las emisiones de nuestros vehículos, y de esta manera pues hacer más equitativo el programa Hoy No Circula. Así es de que después de mucho pelear, después de muchos amparos, después de muchas problemáticas y de ver que el famoso No Circula sabatino no ha servido absolutamente para nada, y con las aspiraciones de Miguel Mancera por querer ser presidente, nos va a hacer el honor, ya lo publicó en la Gaceta, y a partir de mañana ustedes pueden llevar sus coches y si pasan la verificación y consiguen la famosa calcomanía 0 en un país donde no existe corrupción, van a poder circular todos los días, no importando el año de fabricación de su auto. A ver qué me pregunta por aquí Ramón. Ay, caray, sí. También lo vamos a platicar, el caso de Puerto Rico, que está muy emproblemado económicamente, pero bueno, por lo menos Puerto Rico tiene la fortuna de pertenecer a los Estados Unidos de Norteamérica, que creo yo que no lo va a dejar hundirse del todo. Así es que también lo platicaremos la próxima semana, un poquito hablaremos más de la situación de Puerto Rico, que es un estado asociado, pero que bueno, si ustedes han tenido la fortuna de visitar Puerto Rico, es prácticamente como estar en Estados Unidos. La crisis mundial cada vez está peor. Hablaremos de China, hablaremos de Puerto Rico, hablaremos de la troika y de la tragedia griega y muchas otras cosas en las noticias de la próxima semana. Y por lo pronto, que tengan un excelente fin de semana. Los dejo y nos vemos la próxima semana. Adiós.